Muy buenas tardes. Continuamos entonces con el desarrollo del concepto de la idea platónica desde el argumento que nos está planteando el autor en República 2. Entonces, veíamos que la ciudad sana que nos presenta Sócrates, una ciudad eh, en la cual las cosas funcionan bien, no necesitan ni siquiera gobernantes, pero viven con lo básico, con lo mínimo, o sea, es una ciudad sin lujos. Vemos que esa idea nos molesta a nosotros, tal como le molesta a la contraparte de Sócrates, es decir, a Glaucón, quien le dice, o sea, si organizaran una ciudad con cerdos en vez de humanos, les daría de comer lo mismo. O sea, queriendo decir como que pues, esa gente come mal, esa gente vive como cerdos. Pues lo que revela esa actitud tanto de un ateniense aristócrata como de unos pequeños burgueses colombianos es que el lujo lo sentimos como parte de nuestras vidas. Pero notemos que esa ciudad que nos estaba presentando el autor es una ciudad donde se vive bien. Punto. Ya, la gente feliz. Ya no necesita de nada más. Bueno, pero esto nos da a entender que hay por lo menos dos ciudades, o al menos así nos lo plantean Sócrates. Por un lado tenemos la ciudad sana, Higies, eh, ciudad sana o ciudad de ahí viene la palabra higiénico, y ciudad enferma, y me interesa mostrarles esta palabra, phlegmaiusan, suena a flema, pues bien, tal cual, ya de ahí viene la palabra flema. Noten que indica esta flema es porque está inflamada, es una ciudad hinchada. Para las teorías médicas de la antigüedad, las enfermedades son acumulaciones de líquidos en lugares que no les corresponden, acumulaciones de bilis en lugares donde no les corresponden. Entonces, cuando alguien está enfermo es porque algo se le hincha, porque está lleno de algo. Entonces, una ciudad enferma es una ciudad literalmente hinchada, inflamada, obesa. Y eso quiere decir que tiene excesos. Entonces, cuando hablamos de una ciudad enferma, pensémosla así: gorda, inflamada, morada y a punto de estallar. Bueno, esa ciudad enferma, llena de excesos, o sea, tiene cosas de más. A ese tener de más se le llama pleonexia. Pleos, mucho, y egein, tener mucho, tener demasiado. Que lo podemos también entender como desear demasiado. Se ha traducido la palabra pleonexia como codicia, como avaricia. Cuando, pero cuando lo aplicamos aquí, vean que es un juego de palabras lo más de interesante, nos genera una metáfora lo más de interesante. Una ciudad enferma es una ciudad que tiene excesos, en contraposición con la ciudad sana, que no tiene excesos. Ojo, tampoco tiene carencias, tampoco le falta nada. Noten que es una ciudad autárquica. En cambio, la ciudad enferma es una ciudad con excesos. Noten que la idea del lujo es, está asociada siempre a el exceso, a lo suntuoso, a lo pomposo, a lo extravagante, a lo delicado. Hijo, pucha, lo mírame, pero no me toques. ¿Ya? A eso se asocia siempre la idea de el lujo. ¿Ya? Y por lo tanto se asocia siempre la idea de el exceso. Así pues, lo que propone Glaucón, o lo que está diciendo Glaucón es: no, 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 yo no quiero vivir en una ciudad de esas. Yo quiero vivir en una ciudad pues con más cositas, más chévere, más guapachosa. Así pues, la pregunta cambia. La pregunta no es cómo construir una ciudad justa, sino cómo construir una ciudad lujosa, que es una pregunta muy, 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 muy diferente. Pero si queremos construir una ciudad lujosa que al mismo tiempo sea justa, nos vemos casi que en un problema de incompatibilidad. Porque veamos cómo se comportan las ciudades lujosas. Y por favor prestémosle bastante atención a este argumento. Hasta el momento teníamos una ciudad sana, con pocos habitantes, con habitantes que cada uno cumplía su labor, con habitantes que comían bien, que dormían bien, que vestían bien, que educaban a sus hijos, que no tienen hijos de más y que pasaban su vida de forma tranquila, sin mayores, sin excesos, sin carencias, pero sin excesos, relajada, tranquila, nada, o sea, todo lo diametralmente opuesto a este modo de vida capitalista que nosotros llevamos. O sea, teníamos una ciudad sanita. Pero ahorita queremos una ciudad lujosa. Entonces, ¿qué es lo que le podemos meter de primero a esta ciudad lujosa? Pues
comida rica, comida exótica, llena de azúcar, llena de sal, llena de condimentos, llena de especias, llena de carbohidratos, así que sus papilas gustativas se hinchen de las babas. Y para eso entonces, para poder tener ese tipo de comidas lujosas, necesitamos por supuesto chefs. Pero bueno, si ya tenemos comidas lujosas, pues un poquito de musiquita no cae mal, ¿no? Entonces bailarines, artistas, payasos, mimos, magos, ¿ya? Puros elementos de entretenimiento. Y por lo tanto, ¿qué vamos a necesitar? Pues más gente que realice esos oficios. Pluf, ya se nos empezó a agrandar un poco esta ciudad. Pues bien, si ya tenemos comida, entretenimiento, pero tenemos un montón de gente, pues gente que va a comer un montón, de gente que va a dedicarse a ocupar muchos espacios, pues vamos a necesitar más arquitectos, más carpinteros y como no queremos una casa cualquiera, pues una casa más grandecita, entonces queremos casas de roca, queremos casas con ventanales, queremos casas con vitrales, entonces vamos a necesitar ¿qué? Doctores, perdón, músicos, vamos a necesitar pintores, vamos a necesitar una turba de gente gigantesca. Y esto se nos empieza entonces a llenar. Porque mientras más gente haya en una ciudad, ¿qué se necesita? Más comida. Y como la gente come y come y come, y pues ya para qué, ya para qué me voy a colocar ese ejercicio. Yo contrato a alguien pues para que haga todas esas cantidades de cosas y me puedo quedar en la casa rascándome el ombligo, como si estuviera en cuarentena permanente. La diferencia es que los profesores sí trabajamos. Entonces, como esta gente ya no vive de forma sana, sino que come cualquier porquería que le vende por ahí, entonces vamos a necesitar médicos, de muchos médicos. Y como es una cantidad gigantesca de gente que no hace ejercicio, que se pone a engordar, que ya no se muere de hambre, sino que se muere de obesidad, ya que ya le da es diabetes de tanto comer porquerías, que ya lo que le da es cáncer en la barriga de tanto comer salsas, que ya las arterias se le cierran de tanta grasa que tiene, pues vamos a necesitar más médicos. Y como cada vez hay más gente, pues vamos a necesitar más médicos. Y como cada vez hay más gente más mal vivida, pues cada vez vamos a necesitar más médicos y más médicos y más médicos y más médicos. Y por supuesto, más chefs y más comida y más comida y más comida. Pero a ver, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo hacemos para sostener una ciudad con tanta gente y con tantas necesidades de alimento, de vestuario, de transporte, de mercancías, de dinero y de lujo? Pues la única opción que hay, la única, absolutamente única opción que hay es expandir el territorio. Acuérdate que no estamos en un sistema no tenemos un sistema financiero, sino que estamos en una sociedad agraria. Entonces, ¿qué necesitamos? Expandir nuestro dominio del espacio, expandir el control de la tierra. Entonces empezamos a correr la cerca. Cada vez corremos la cerca hasta que inevitablemente llegamos a las fronteras de la ciudad vecina. Pero pues nosotros necesitamos alimentar a toda esta turba de gente. Nosotros necesitamos alimentar y vestir y garantizarle el ocio y garantizarle las pavadas que le ocurra a toda esta cantidad de gente. Así que necesitamos recursos. En algún instante va a tocar entonces meterse el territorio de el vecino. Y para meterse el territorio del vecino, ¿qué necesitamos? Bueno, soldados, soldados, soldados. Para poder satisfacer las necesidades de toda esta población, necesitamos entonces meternos en el territorio del vecino a conseguir los recursos del vecino, a esclavizar a la población del vecino y para eso necesitamos fuerza militar. Y cuando tenemos fuerza militar, señores y señoras, tenemos el germen de la guerra. Así pues, noten el planteamiento que nos está haciendo Platón y noten que no es descabellado. Para poder tener una ciudad lujosa, para tener una ciudad con pleonexía, necesitamos hacer la guerra. La guerra es lo que lleva a que una ciudad pueda satisfacer de forma, entre comillas, ilimitada todos sus deseos excesivos.
piénselo, ¿cómo viven en los Estados Unidos? Bueno, a punta de materia prima barata y mercancía barata que le vendemos de países en vías de desarrollo. Y para eso que tienen un control geopolítico ni el más macho. Tío, tienen bases militares en todos los lugares del planeta. Igual China, igual todos los países que intentan ser potencia, lo que quieren es poder aprovecharse de los recursos del resto. Pero vean que el problemita está allá en el fondo, y es que intentan mantener una vida llena de pleonexia, una vida excesiva, una vida lujosa, ya una vida llena de excesos, una vida flemática, una vida inflamada, una vida obesa, una vida así gorda a punto de estallar. Para poder tener a toda esa caterva de gente enferma, se necesita hacerle la guerra a los vecinos. Así pues, la guerra es una herramienta de la economía. Vean eso. La guerra y la política son herramientas de la economía. Y esto lo va a decir Marx por allá en el siglo XIX, pero no me vayan a decir pues que Platón es marxista. Es una idea básica, es un razonamiento elemental. Para poder sostener el estilo de vida desordenado y excesivo de una población, se necesita tener dominada a otra población. Para eso se utiliza la guerra. Bueno, así pues, si se admite la pleonexia, se admite la guerra. En otras palabras, si usted quiere evitar la guerra, lo que tiene que hacer es evitar la pleonexia. Sencillo. Que se acabe la guerra en el mundo. Listo, breve. Deje de consumir como consume. Deje de vivir como vive. Ay, no, yo no quiero. Ah, bueno, entonces le toca admitir la guerra. Ahora, si se admite la guerra, entonces se requiere de al menos un oficio más, y es lo que Platón va a llamar los guardianes, ya que nosotros los podemos entender rápidamente como fuerzas militares. Ahora bien, no nos sirven cualquier tipo de guardianes, nos sirven guardianes que, tal como cualquier otra profesión, estén bien formados. O sea, no es agarrar el niñito de 18 años y ponerle un fusil y mandarlo al monte, pues que le va a pasar, lo van a matar. Ya, no, ya, necesitamos guardianes bien formados, ya, que sepan hacer lo suyo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es un guardián bien formado? ¿Ya? Y, por supuesto, dentro de esos guardianes, que son los encargados de proteger a la ciudad, se necesitará entonces algunos que comanden esa organización de la ciudad. Esa es una idea que Platón va a desarrollar y que luego la va a transformar en la noción del rey filósofo, pero eso dejémoslo todavía en el tintero. Entonces, si admitimos una ciudad con pleonexia, si admitimos una ciudad enferma, una ciudad que admita lujo, la pregunta cambia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo diantres podemos construir una ciudad justa en la medida de lo posible, que al mismo tiempo admita la pleonexia? ¿Cómo lo logramos? Bueno, la propuesta que inicialmente nos trae el autor es formando bien a los guardianes. Porque los guardianes van a ser los encargados no de satisfacer las necesidades básicas que ya habíamos dicho para los habitantes de la ciudad, sino defender a la ciudad, por un lado, y organizar a la ciudad. Y tal como los labradores necesitan tener buena formación de labradores, tal como los pintores necesitan tener buena formación de pintores, tal como eh, los carpinteros necesitan buena formación como carpinteros, los guardianes necesitan buena formación como guardianes. Si los habitantes, sea cual sea el oficio que tengan, no realizan su oficio de forma adecuada, o sea, si lo hacen excesivamente o lo hacen defectuosamente, pues esto va a terminar por destruir la ciudad, pues porque la gente no se comporta bien. Tal como las enfermedades terminan por matar al paciente. Piensen un poquitico en lo que sucede en el contexto actual. La gente no se comporta bien. La gente va a los supermercados y compra en exceso, por lo tanto el resto no pueden sobrevivir. ¿Qué le pasa a la ciudad? ¿Qué le pasa a la nación? Pues colapsa, porque la gente entra en desesperación. Así pues, todas las partes tienen que cumplir bien su función, todos los oficios tienen que cumplir bien su función. Y eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿qué tipo de carácter deben de tener los ciudadanos o los habitantes de la ciudad? Y para esto entonces debemos preguntarnos qué tipo de hábitos deben ser promulgados en los habitantes, y sobre todo qué tipo de discursos deben ser reproducidos en los niños, porque son los que empiezan su formación. ¿Acaso deberíamos contarles historias de dioses que destruyen ciudades, dioses eh, malhechores, perdón, dioses destructores que,
que destruyen ciudades cuando no los obedecen? ¿Acaso deberíamos contarles las historias de dioses lujuriosos que violan niñas convertidos en animales? De pronto esos no son los discursos que necesitan escuchar los niños. Entonces, ¿cuáles son los discursos apropiados para formar a los ciudadanos y qué carácter deben de tener los ciudadanos de estas ciudades? Fíjense que esas son preguntas que tienen que hacerse aquellos guardianes que ejerzan como los comandantes de la ciudad, como los directores de la ciudad, es decir, como gobernantes. Entonces, la solución que nos está planteando el autor es que una ciudad con pleonexía que pretenda ser justa debe tener por principio guardianes bien formados, y dentro de esos guardianes debe tener al menos algunos que se encarguen de las operaciones de orden directivo. Dentro de esas operaciones de orden directiva hay por lo menos dos preguntas importantes que tienen que responder: ¿cuál es el carácter de los ciudadanos y qué discursos deben escuchar los niños para su formación? Bien, dentro de esta distribución de funciones que nos plantea el autor en su argumento, podemos entonces identificar tres grupos generales de habitantes. Mucho cuidado, esto es simplemente la descripción del planteamiento platónico, pero ahorita vamos a hacer al menos una interpretación. Entonces tenemos al menos tres grupos. Tenemos pues por un lado los trabajadores manuales, son todas aquellas personas que se encargan es de mantener las necesidades básicas de la ciudad. En un segundo lugar tenemos a los guardianes, ¿ya? Digamos, las personas que se encargan de cuidar a la ciudad, gente que vive del valor. Y por último tenemos a los gobernantes, que son aquella porción de los guardianes que se encarga es de las cuestiones de las directrices de la ciudad, de pensar en la ciudad, de organizar la ciudad. Ahora, noten algo muy curioso en esta tripartición que hace Platón, y es que coincide, y créanme, eso es aposta, con las tres partes del alma, ya con las tres funciones que tiene el alma. Por un lado, la parte apetitiva, ya, y es las pasiones, ya lo que necesita ser satisfecho y lo que nos genera los deseos. La parte valerosa, el timos, que como se dice en griego, que es el valor, el arrojo, ya, que correspondería con los guardianes. Y por otro lado, la parte directiva o la mente, que es la que nos permite pensar en el futuro, tomar decisiones, hacer razonamientos prospectivos, en fin. Este paralelo es esencial porque con él Platón lo que nos quiere decir, o una de las cosas que nos quiere decir, es que la ciudad y el individuo son reflejos uno del otro. O sea, hay una simetría hay una simetría ontológica entre la ciudad y los individuos, de modo que si la ciudad funciona bien, los individuos funcionan bien. Si los individuos funcionan bien, la ciudad también. Ahora bien, esta simetría entre las partes de la ciudad y las partes del alma, o sea, no importa que aceptemos si eso es verdadero o falso, no importa. Lo relevante aquí es que esta simetría entre el ser humano y la ciudad puede extrapolarse a el resto de las entidades vivas, o sea, el resto del orden cósmico. De modo que podemos sostener que el ser humano es un microcosmos perfectamente armónico con el macrocosmos, ¿ya? Con la totalidad de la existencia. En ese sentido, la justicia de la cual vamos a hablar, o de la que estamos intentando hablar, apunta es a algo universal, a algo que no aplica solo a los seres humanos, no solo a las formaciones humanas como son las ciudades, sino a todas las entidades del universo. Está pensando, o bueno, se puede interpretar como que Platón está pensando en algo así como Themis, como que lo hablábamos en algunas charlas anteriores. Ahora, aparte de eso, notemos también una interpretación más elaborada o una interpretación más amplia de este planteamiento platónico. Es que aquí él nos habla de tres grupos de la ciudad, pero en últimas lo que nos está queriendo, lo que podemos rescatar es que la ciudad tiene grupos de personas, tiene distintos grupos que tienen funciones y que tienen operaciones. Así pues, lo relevante es que todas las partes de la ciudad cumplan con su función. Notémoslo. Por ejemplo, si los gobernantes o los guardianes no cumplieran bien su función, por ejemplo, si los guardianes o los gobernantes tuvieran posesiones, ¿a
qué se dedicarían? Pues a cuidar sus posesiones, a administrar sus posesiones, no a cuidar a la ciudad, no a gobernar a la ciudad. Y por lo tanto no cumplirían bien su función. Dios mío, de razón todo el mundo quiere ser senador, porque es que a uno le paguen 30 y pico, 40 millones de pesos mensuales por ir a dormir. Carajo, en cambio yo aquí todos los días haciendo videos y respondiendo mensajes, yo debería meterme de senador. Así me dedico a administrar mi dinero y ya. ¿Ya? Porque dígame qué senador se dedica a hacer leyes, a leerlas, a pensar en la ciudad, a pensar en los ciudadanos. Nadie. Ah, vea pues, ese tipo de cosas que nos suceden. Es que cuando los gobernantes y los guardianes administran o se dedican es a cuidar sus propios bienes, o sea, no cumplen con la función que se le encomienda y por lo tanto la ciudad no funciona bien. Pensémoslo al contrario, si los trabajadores se dedicaran a deliberar, a pensar en leyes y todo eso y no a producir, pues y no administran los bienes, pues bueno, no habría economía. Entonces esta distribución de tareas lo que exige es que todas las partes operen bien. Entonces, si todas las partes operan bien dentro de una ciudad, pues la ciudad en su conjunto opera bien. Eso, ojo, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Y es que para que una parte opere bien, deben existir las condiciones para que esa parte opere bien. ¿Ya? Para que los ciudadanos puedan ejercer sus capacidades digamos, al 100%, se necesitan las condiciones para que puedan ejercerlas al 100%. Así pues, estamos hablando de que si la ciudad funciona bien es porque todas las partes son felices. Una ciudad es feliz cuando toda la ciudad lo es. Mucho cuidado, no es esa idea utilitarista que nos han vendido de que la felicidad para la mayoría. No, no es la felicidad para la mayoría, es la felicidad para todos. No es que, oh, vamos a sacrificar a esta pequeña minoría para que la mayoría viva feliz. No, es que eso no se trata. Se trata de que todas las partes operen funcionalmente. Que todas las partes operen en una armonía. ¿Ya? Cuando alguna de ellas no puede operar o no existen las condiciones para que opere bien, vive de forma infeliz y por lo tanto el resto de la comunidad entra en disarmonía. Los términos que utiliza Platón son extraídos del vocabulario musical. ¿Ya? Él utiliza las nociones de armonía y disarmonía en el sentido de armonías musicales y disarmonías musicales. Y usted lo nota cuando usted escucha un sonido que no suena bien. Por ejemplo, cuando usted escuchaba Bad Bunny, ¿ya? Usted dice, ¿qué es esto que estoy oyendo? ¿Ya? En cambio, cuando usted escucha un acorde bien hecho, usted dice, oh, suena bien. Bueno, en el mismo sentido es que Platón lo está pensando. Además, recuerden que la música es una cuestión matemática. ¿Ya? Entonces, las proporciones matemáticas, las funciones matemáticas, al menos desde el pensamiento geométrico platónico, tienen que ver con esto. Entonces, cada parte debe cumplir su función en la proporción que le corresponde. Pero para eso entonces hay que pensar un ordenamiento de la ciudad. Y eso es tarea, por supuesto, de los guardianes. Dice pues el autor que al florecer la ciudad en su conjunto y en armoniosa organización cada uno de sus grupos, podrá participar de la felicidad que la naturaleza les ha asignado. Noten que el traductor ha dicho cada uno de sus grupos. La palabra que utiliza, el traductor ha dicho cada uno de sus grupos. La palabra en griego es ethnos, ya ethno y en plural. Ya vimos algunos textos sobre la noción de ethnos. Son los distintos grupos humanos que hay dentro de una ciudad. Ahora, pensémoslo. Dentro de un estado, por ejemplo, como el colombiano, ¿cuántos grupos humanos hay? Dentro de una concepción de un estado mundial, ¿cuántos grupos humanos hay? Entonces, ¿cómo poner en juego a todos esos grupos humanos de manera que puedan desarrollar sus capacidades, que puedan operar dentro de esta ciudad común, dentro de la cosmopolis en la que vivimos, sin que ninguno de ellos se vea coartado, sin que ninguno de ellos se vea limitado para ejercer sus excelencias? Vean que hacia eso se está apuntando, pero para lograrlo se necesita, por supuesto, individuos bien formados, tanto ciudadanos como gobernantes.